Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Tengo Patreon por si quieres donarme y para terminar. Aquí vienen los saludos. Salvador Reyes, King Panda, Dion Valentino, Mickey 6SF, Siloku Nadina, Xizual. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Gracias por ver. Escribo esto porque no tengo otra forma de expresarme. El informe policial solo dice agresión con agravantes. No lo entienden. No pueden. Antes de todo esto, mi voz era mi vida. Era más que mi vida, era mi propósito. Cada día, encontraba un rincón en esta ciudad extensa e indiferente, y predicaba. Soy joven y sé cómo se ve. Algunos se burlaban, otros pasaban de largo, pero algunos escuchaban. Nunca grité fuego y azufre. Hablé de esperanza, de encontrar luz en las grietas de esta jungla de cemento. Mi voz era como una campana. Era fuerte, resonante, un don que creía que me habían dado para compartir. Podía sentir las palabras vibrar en mi pecho, una fuerza física que podía proyectar a través de una plaza concurrida, abriéndose paso entre el tráfico y el ruido para llegar a quien necesitaba escucharla. Esa sensación, era como estar realmente vivo. Todo eso terminó hace un mes. Era martes. Había terminado tarde, con la garganta irritada, pero con el ánimo por las nubes. Había tenido un buen día. Algunas personas se habían parado a charlar, a compartir sus preocupaciones. Caminaba a casa, tomando un atajo que había tomado cientos de veces. Es un callejón estrecho, mal iluminado, que te deja a una manzana de mi apartamento. Siempre lo sentía como un pequeño pasadizo secreto, un momento de silencio entre el rugido de la calle principal y el bullicio de mi bloque de apartamentos. Esa noche, el silencio era diferente. Era denso. Depredador. Era solo una silueta en lo más profundo de la sombra, a mitad del callejón. Solo lo vi cuando estaba casi encima de él. Mi primer pensamiento fue el de un indigente, y mi mano instintivamente fue a mi billetera, no por miedo, sino para darle el poco dinero que tenía. Que Dios te bendiga, hermano, comencé a decir. Las palabras se me ahogaron en la garganta. No era un indigente. Estaba equivocado. Demacrado es la palabra, pero no le hace justicia. Era como si su piel fuera demasiado grande para los huesos que había debajo, estirada sobre un cuerpo que parecía increíblemente delgado. Sus ojos eran solo pozos de sombra en la penumbra. También olía, como a tierra húmeda y removida, y a papel viejo. Se movió más rápido de lo que pude reaccionar. En un instante era una silueta, y al siguiente su mano me aferraba el brazo. Hacía un frío terrible, un frío mortal y exangüe que me traspasaba la chaqueta. Hice lo que cualquiera haría. Abrí la boca y grité. Fue un grito potente y potente, nacido del terror puro, lleno de toda la fuerza que pongo en mis sermones. Debería haber resonado en las paredes de ladrillo y haber hecho que la gente corriera. Pero no fue así. El hombre, esa figura de palito, ni se inmutó. No intentó silenciarme. En cambio, se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Y mientras yo gritaba, hizo algo que todavía no logro comprender. Inhaló. No era una respiración normal. Era una inhalación profunda, entrecortada, imposible, un vacío. Lo sentí. Sentí mi voz, su mismo sonido, fuerza y vibración, arrancada de mis pulmones, arrancada de mi garganta. Era una sensación física, como si me arrancaran una cuerda de lo más profundo de mi ser. El grito se atenuó, vaciló, y luego, nada. Simplemente desapareció. Mi boca seguía abierta, mis pulmones seguían jadeando, pero no se oía ningún sonido. Solo un silencio aterrador y profundo donde debería haber estado mi voz. El hombre se enderezó, con un destello de satisfacción en sus ojos sombríos. No me quitó la cartera. No volvió a tocarme. Simplemente me soltó el brazo, se giró y desapareció entre las sombras al final del callejón. Me quedé allí un buen rato, intentando pedir ayuda, intentando emitir algún sonido. Podía respirar, podía toser, pero la parte de mí que emitía ruido simplemente había desaparecido. Era como intentar flexionar un miembro fantasma. La maquinaria estaba ahí, pero la señal no conectaba. Los primeros días fueron un torbellino de visitas desesperadas a médicos y especialistas. Llevaba una libretita y un bolígrafo a todas partes. Me asaltaron. Grité y mi voz se apagó.
Me miraron con lástima. Un otorrinolaringólogo me introdujo una cámara por la nariz hasta la garganta. Me mostró el monitor. Mira, dijo, señalando. Las cuerdas vocales están perfectas. Sin inflamación, sin parálisis, sin nódulos. Físicamente, no hay ninguna razón para que no puedas hablar. Le pusieron un nombre: trastorno de conversión. Un trauma psicológico severo que se manifiesta como un síntoma físico. Dijeron que mi mente había quedado tan impactada por el ataque que había silenciado mi voz para protegerme. Era una explicación científica y plausible. Tenía sentido para todos menos para mí. Acudí a mis mentores, los predicadores mayores que me habían guiado. Me senté en una pesada silla de roble en un estudio tranquilo, con el aire impregnado del olor a libros viejos, y garabateé mi historia en un blog. La leyeron con el rostro desfigurado por la preocupación. El enemigo obra de muchas maneras, hijo mío, dijo uno de ellos, con una voz reconfortante y de barítono. Busca silenciar a los mensajeros del Señor. Este fue un evento traumático. La conmoción te ha quitado la lengua por un tiempo. Debes tener fe. Ora. Descansa. Deja que Dios sane tu mente y recuperarás la voz. Psicológico. Todos estaban de acuerdo. Fui víctima de un crimen violento, y mi mente se quebró de una manera específica e inusual. Intenté creerles. De verdad que sí. Recé. Descansé. Llené cuadernos con mis sermones silenciosos, con mis súplicas desesperadas a Dios. Pero sabía lo que había sentido. No fue que mi mente se quebrara. Fue un robo. Sentí el vacío dentro de mi pecho donde antes estaba la resonancia. Era un espacio hueco, un vacío que dolía con el silencio. La vida se convirtió en una pesadilla silenciosa. El mundo parecía estar tras un cristal. No podía trabajar. No podía predicar. Ni siquiera podía pedir un café sin la incómoda danza de señalar y escribir. Era un fantasma en mi propia vida, mi propia identidad me había sido arrebatada. El silencio era lo más estridente que jamás había experimentado. Luego, exactamente una semana después del ataque, comenzó el verdadero horror. Estaba en mi apartamento, intentando leer. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire de la noche y los sonidos lejanos de la ciudad. Al principio, fue solo un murmullo, un sonido casi inaudible. Casi lo descarté como la radio de un coche o una discusión pasajera. Pero había algo en la cadencia, algo familiar. Me acerqué a la ventana y me asomé, escuchando. El sonido subía y bajaba, arrastrado por el viento. Y entonces lo oí con claridad, una sola frase resonando a unas calles de distancia. Y yo os digo que la compasión de vuestro prójimo es una debilidad que podéis explotar. Me quedé paralizado. Un sudor frío me recorría todo el cuerpo. Era mi voz. No había duda. Era mi tono, mi timbre, mi forma particular de alargar ciertas vocales al expresar algo. Era la voz que usaba a diario para hablar de amor y perdón. Pero las palabras eran veneno. Eran una burla vil y retorcida de todo lo que había predicado. Agarré mis llaves y salí corriendo del edificio, con el corazón latiéndome con fuerza. Corrí calle abajo, persiguiendo el sonido. Parecía provenir de un pequeño parque a 2 cuadras. Pero para cuando llegué, sin aliento y frenético, no había nada. Solo unas cuantas personas paseando a sus perros, una pareja en un banco. El parque estaba en silencio. La voz se había ido. Intenté convencerme de que estaba alucinando. Alucinación auditiva, un síntoma del trauma. Eso dirían los médicos. Mi mente me jugaba una mala pasada, creando un fantasma de mi voz perdida. Tenía sentido. Pero la noche siguiente, sucedió de nuevo. Esta vez estaba más cerca. Parecía que venía del tejado del edificio de enfrente. Me quedé junto a la ventana, escuchando, con la sangre helándose. Mira a los desesperados y no ves un alma que salvar, sino una herramienta que usar. Su esperanza es una moneda, y debes gastarla con generosidad. Era mi voz, pero la usaban para predicar un evangelio de maldad pura y sin diluir. Hablaba del egoísmo como virtud, de la crueldad como fortaleza. Era un sermón del infierno, pronunciado con el mismo tono apasionado y convincente que una vez usé para consolar a los perdidos. Observé la azotea durante media hora, pero no vi a nadie. La voz simplemente predicaba su inmundicia en el aire nocturno y luego, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, se detuvo. Cada noche después de eso, se acercaba más. Una noche, era del callejón detrás de mi edificio. La siguiente, de la esquina justo debajo de mi ventana. Bajé corriendo, pero nunca había nadie. Era un fantasma. Estaba empezando a desmoronarme. No dormía.
Me sentaba en la oscuridad, junto a la ventana, esperando, temiendo el momento en que me oyera hablar. Mis amigos y mentores de la iglesia me preguntaban cómo estaba. Intentaba explicarlo, escribiendo frenéticamente en mi blog de notas. Puedo oír mi voz. Alguien la está usando. Está diciendo cosas terribles. Compartirían esas mismas miradas de lástima. Es el trauma, dirían con dulzura. Tu mente está intentando procesar lo que pasó. Quizás sea una manifestación de tu ira, de tu miedo. Pensaban que me estaba volviendo loca. Y, siendo sincera, empezaba a creerles. ¿Era esta mi nueva realidad? Atrapada en el silencio, atormentada por una versión retorcida de mí misma. Anoche decidí que no podía vivir así. Loco o no, tenía que afrontarlo. Cuando la voz empezó a sonar, más cerca que nunca, aparentemente del mismo callejón donde la había perdido, no lo dudé. Agarré la linterna más pesada que tenía y salí a enfrentarme a mi fantasma. El callejón parecía exactamente igual, y la voz estaba allí. Era fuerte, rebotando en las paredes, un torrente de palabras hermosas, persuasivas y aterradoras. Porque el verdadero poder no reside en elevar a los demás, sino en la certeza de poder derribarlos, venía del otro extremo del callejón. Y al acercarme sigilosamente, con la luz de mi linterna abriéndose paso nerviosamente en la penumbra, lo vi. Era el mismo hombre demacrado. La misma figura de espantapájaros. No estaba solo. Tenía a alguien acorralado, una joven, pegada a la pared de ladrillos. Lo miraba fijamente, con los ojos abiertos, pero no con terror. Era más bien, fascinación. Estaba hipnotizada. La voz le salía a raudales. Pero sus labios no se movían al ritmo de las palabras. Era como una película mal doblada. El sonido, mi sonido, emanaba de su pecho, una transmisión perfecta e ininterrumpida de mi voz robada, distorsionada para su beneficio. Se me heló la sangre, pero entonces un fuego diferente se encendió en su lugar. Ira justa. El tipo de fuego que solía canalizar en mis sermones. Soy pastor, y esto era un lobo entre el rebaño. Entonces me vio. El haz de luz de la linterna iluminó su rostro y sus ojos hundidos se clavaron en los míos. La voz se cortó de golpe, sumiendo el callejón en un silencio repentino e impactante. La mujer parpadeó, como si despertara de un sueño, y un destello de miedo real finalmente cruzó su rostro. El hombre demacrado ladeó la cabeza. No pareció sorprenderse de verme. Un sonido seco y áspero, como hojas muertas deslizándose por el pavimento, escapó de su garganta. Podría haber sido una risita. Entonces habló, y esta vez, la voz era la suya. Fue un susurro. Tú. Volviste. El fuego en ti es fuerte. Sazona el sonido. Él lo sabía. Me hablaba, pero parecía entender mis preguntas silenciosas. Di un paso al frente, levantando la linterna como si fuera un garrote. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que no podía dejar que lastimara a esa mujer. ¿Te preguntas cómo? Dijo con voz áspera, sin apartar la mirada de la mía. Es un don. Tomo los instrumentos de la convicción. El sermón del predicador, la promesa del político, el susurro del amante. Bebo el sonido y uso la fe que me queda para atraerlos. Señaló con la barbilla a la mujer, que ahora temblaba. Oyen una voz en la que quieren creer. Se acercan. Sus muros se derrumban. Eso hace que el resto sea mucho más fácil. No tenía voz para gritar una advertencia. No tenía palabras para condenarlo. Solo tenía mi convicción. En un solo movimiento desesperado, hice lo único que podía hacer. Me abalancé sobre él. No soy un hombre corpulento, y él era anormalmente fuerte, pero la sorpresa del ataque fue suficiente. Me estrellé contra él y ambos caímos en una maraña de extremidades. ¡Corre! Le grité a la mujer, un grito silencioso y desesperado. Por un segundo se quedó congelada, y luego su instinto de supervivencia entró en acción. Se alejó a toda prisa, sus pasos resonando en el callejón mientras huía hacia la noche. Sentí un destello de triunfo. Fue efímero. El ladrón me arrojó de encima con una fuerza aterradora y sin esfuerzo. Caí con fuerza contra la pared de ladrillos, sin aliento. Antes de que pudiera recuperarme, él estaba encima de mí, con una de sus manos frías y esqueléticas alrededor de mi garganta. Se inclinó, su rostro otra vez a centímetros del mío. El olor fétido y terroso era abrumador. Un gesto inútil, susurró, con la voz seca como un susurro en la oscuridad. Tu rebaño se ha dispersado. Y el pastor está a punto de ser devorado. Me apretó con más fuerza y sentí que empezaba a perder el conocimiento.
Se reía, con ese mismo sonido de hoja muerta, y entonces abrió la boca. Lo veré en mis pesadillas por el resto de mi vida, sea cual sea el tiempo que dure. Ya no era una boca. Se estiró, se desencajó, se ensanchó, la carne se tensó y se distorsionó de una manera que desafiaba toda física, toda biología. Siguió abriéndose, cada vez más, hasta que toda su cabeza pareció no ser más que unas fauces abiertas, un círculo perfecto de absoluta oscuridad sin estrellas. Era un agujero en el mundo. Podía oír un zumbido débil y agudo que provenía de él, un sonido que parecía tirar de los confines de mi alma. Estaba bajando este vacío sobre mi cara, y supe, con una certeza que iba más allá del terror, que me iba a consumir. No solo mi cuerpo, sino todo lo que era. Y entonces, el sonido de una sirena cortó la oscuridad. Comenzó débil y lejano, pero se hizo más fuerte, más cercano, gimiendo en la noche. El ladrón se quedó paralizado. El agujero negro de su boca se alejó, retornando a la forma de una delgada línea exangüe. Una expresión de puro enojo cruzó sus rasgos demacrados. Con un último siseo despectivo, me soltó la garganta, se puso de pie de un salto y se fue. No corrió. Simplemente se perdió en las sombras más profundas al final del callejón y desapareció. Me quedé allí, jadeando, respirando entrecortada y silenciosamente, mientras el coche patrulla se detenía con un chirrido al llegar a la entrada del callejón. La mujer a la que había salvado los había encontrado. Por supuesto, no creyeron la verdadera historia. Me encontraron maltratada y con moretones, y a la víctima histérica. Para ellos, solo fue un asalto que salió mal. Un intento de agresión. La mujer intentó explicar lo de la voz, que se sentía como en trance, pero ellos solo asintieron y lo anotaron como un síntoma de shock. Cuando me pidieron mi declaración, solo pude sacar mi pequeño blog de notas. Llamaron a un psicólogo de la unidad de atención a víctimas. Fueron amables, profesionales y completamente inútiles. Así que aquí estoy. Tengo la garganta magullada, pero los médicos dicen que estaré bien. Físicamente. No he recuperado la voz. Sé que no lo hará. Todavía está ahí fuera, con él. Escribo esto porque soy predicador, y el trabajo de un predicador es difundir la palabra. Este es mi nuevo púlpito. Este es mi nuevo sermón. Esa cosa sigue ahí. Está buscando en mi ciudad, y usa mi voz para hacerlo. Puede que también esté buscando en la tuya. Así que, por favor, te lo ruego, escucha. Si caminas a casa de noche y oyes una voz en una calle oscura, una voz que suena increíblemente confiable, increíblemente convincente, una voz que habla de esperanza, pero te hace sentir un miedo insidioso, corre. No escuches. No dejes que las palabras se arraiguen. Porque podría ser la promesa de un político o el susurro de un amante. O podría ser mío.